Buenos días, vamos a ver las clases de texto dramático. El teatro es la representación de los textos dramáticos. Allí los actores representan un personaje del texto en un escenario ante un público. Los textos dramáticos tienen partes que ayudan a representarlos mucho mejor. Observa el esquema. Entonces vamos a tener los actos. Tenemos primero, segundo y tercero. Acuérdense mucho de inicio, nudo y desenlace. Tenemos primero, inicia la historia y se presentan los personajes. Segundo, hay un problema, un nudo en la historia. Y tercero, el problema se resuelve. Pero este se hace diferencia en escenas. Entonces señalan la entrada de un personaje al escenario. Las escenas son como los momentos en que pasan. Entonces entra un personaje, sale por alguna razón, luego vuelve y entran otros y así como que van marcando. En contra de las distintas clases de textos dramáticos tenemos el teatro infantil, el teatro de sombra, el musical y el sociodrama. Los textos dramáticos se escriben para ser representados mediante actos y escenas. Empecemos con el teatro infantil. El teatro no es solo para los adultos, los niños pueden verlo y también pueden actuar en él. Cuando juegas con tus amigos a imitar a tus personajes favoritos, actúas, no sé si de pronto el ser el superhéroe puede funcionar. En el caso de las niñas que nos gusta ponernos los vestidos de la mamá y cosas así de grandes. Cuando te disfrazas de un animal, de un superhéroe, de una princesa, tienes en cuenta un elemento importante en el teatro que es el vestuario. Vamos con el teatro de sombras. Ustedes lo vieron en comprensión de lectura. Recuerden la obra de teatro del gusanito. El teatro puede ser representado por adultos, niños o marionetas. También unas imágenes que aparecen personajes cuando se ponen ante la luz. Este tipo de presentación se llama teatro de sombras. Entonces este es como más sencillo porque son un palito con una imagen, normalmente pues en negro. Para una representación de teatro de las sombras se necesita la silueta, que es la figura como casas, mesas y por supuesto los personajes que usarán el titiritero, tal cual como nos pasó en la representación del gusanito. Eso es el mejor ejemplo. Una fuente de luz como una ventana, una lámpara que manipulará a un adulto cuidadoso, o sea, algo que sea contraluz para que se pueda ver la sombra claramente. Y una tela blanca que es tirada en un biombo o un teatrino para títeres. No sé, de pronto los que llevan más tiempo en el colegio vieron el teatrino, que servía para muchas clases de estas, pues para muchas cosas parecidas a estas. Tenemos los musicales. Hay textos dramáticos que son cantados. Los musicales son presentaciones dramáticas en las que los actores bailan y cantan. La ópera, la zarzuela, algunos de estos tipos de representaciones. Para que se ubiquen en los musicales podemos mirar mucho las películas de Disney. Las películas de Disney pues no son obras de teatro, pero sí tienen mucha música. Entonces, como si cogiéramos esos musicales y los pusiéramos en una obra de teatro, entonces así van a cantar mucho. Estas representaciones suele haber una orquesta con músicos que tocan en vivo y en algunos casos la música se produce por medio de equipos de sonido. Tenemos una obra de teatro, tenemos el escenario que ya lo hemos visto. Entonces por ejemplo ahí muestran como una especie de feria. Entonces es un teatro al aire libre, por decirlo de manera, lo cual es fundamental. Incluso si se representa en la calle, no importa si, o sea, es como limitar un espacio para que los actores se puedan mover ahí. Tenemos el musical con los actores cantan y bailan. Ahí tenemos unos niños con unos micrófonos y así como la boquita abierta. Tenemos la ópera, que es un tipo de representación teatral con música, orquesta y coros, pero entonces en la ópera la señora canta de manera diferente y tiene unas notas musicales muy altas. Y tenemos el público, que obviamente es muy importante, que es los que asisten a los musicales o es para entretener, disfrutar la historia que cantan los actores. Obviamente la gente va a buscar entretenimiento, entonces es la parte importante. Por último tenemos el sociodrama, que es el teatro que te enseña y te hace reflexionar acerca de los problemas de las personas. Hay otras obras de teatro en las que se cuenta la historia de la gente que sufre por la violencia, el hambre, la discriminación. Estas obras son llamadas sociodramas, o sea que son obras como mucho más hacia la realidad. El sociodrama es una representación de una problemática social. Sus actores representan un papel que le corresponde y el escenario se adorna adecuadamente para hacer más real el lugar donde viven los personajes. Estos son algunos temas tratados en el sociodrama. Tenemos el hambre y la pobreza, peligros para los niños y abandono. O sea que estas obras de teatro sí son como mucho más críticas y también me imagino que pueden ser mucho más emocionales, porque la gente se va a poder identificar con algo que ha visto
o que quizás pueda haber vivido.